¿sí? Este bitácora de fórmulas que nos van acompañando. ¿Sí? Ahora vamos a trabajar un poco sobre trabajo en compresores, ¿sí? Ya sea trabajo termodinámico, trabajo de circulación, trabajo adiabático o politrópico y trabajo de circulación. Es lo que vamos a estar viendo en la clase de hoy. Para la introducción en el sistemas abiertos, como seguramente han visto con el profe el teórico, bueno, la energía no puede crearse ni destruirse, solamente se transforma, es decir, que cambia su estado. Y para eso hay una igualdad de energías, ¿sí? Para que el sistema esté en equilibrio. ¿Qué quiere decir esto? Que la energía del sistema va a ser igual a la energía de un punto menos la energía del otro, o sea, la energía final menos inicial. Esa energía total del sistema está compuesta por una energía interna, una energía cinética y una energía potencial, que la estamos viendo en cada uno de estos términos que está acá en la pantalla. Vamos a poner un cursor. Que está acá en la pantalla. Cada uno de estos términos corresponde a lo que tenemos acá desglosado, la energía interna, que es la masa por la diferencia de entalpía, de energía en un punto y otro, la energía cinética, que está relacionada con la velocidad, la masa, ¿sí? Y la energía potencial, que es la masa, la gravedad y la altura. Esto es para cada uno de los términos. Acá tenemos el calor y a este lado tenemos el trabajo. Que fíjense que todos los términos, todos y cada uno de los términos, tanto de un estado inicial como un estado final, estamos hablando de energías. ¿Sí? La energía en forma de calor, la energía interna. Esto de energía interna más el término de presión y volumen es la entalpía. ¿Sí? Pero no importa, después vamos a ir viendo un poquito más en detalle cómo se compone cada una, pero es simplemente una introducción a lo que vamos a estar viendo. Del otro término voy a tener un trabajo, que es otra forma de energía. Esta energía interna y la presión y el volumen es la entalpía final, la energía cinética final y la energía potencial final. Acá en estos términos desaparece la masa, no lo tenemos en cuenta porque es flujo estable, ¿sí? Flujo constante. Ya al ser el sistema abierto ya no voy a perder masa, sino que en un límite donde yo tome para calcular alguna energía, voy a considerar que la masa es estable, o el flujo es estable. Por ende lo que venimos hablando es que la energía puede ser transferida ya dijimos, por calor, por trabajo, y en sistemas abiertos ya empieza por el caudal. También puede transferir energía. Hasta ahora venimos viendo que era calor, que era trabajo, y ahora le vamos a agregar el caudal. Bueno, ¿qué vamos a ver en sistemas abiertos? Distintos sistemas como toberas y difusores, donde cada uno, de acuerdo a lo que estudiemos, a una tobera o un difusor, vamos a aumentar o disminuir la velocidad de un fluido que pase por un límite de control, y va a tener una variación de la presión, o va a aumentar o va a disminuir, frenándolo o acelerándolo, ¿sí? Fíjense, cuando disminuimos la sección de una manguera, cuando estamos regando una planta o el patio de una casa, la achicamos la sección y ahí aumentamos la velocidad. O sea que la velocidad inicial con que entró en una porción de la manguera es menor que la velocidad de salida. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a estar estudiando ahí las velocidades, las presiones, qué pasa con el caudal, qué pasa con la energía que va transportado ese fluido a través de una sección. Después, turbinas y compresores, son sistemas abiertos. Vamos a estudiar qué pasa, digamos, hablamos siempre de límites de controles, vamos a tomar una porción de estas máquinas, en este caso entre la turbina y un compresor, qué pasa dentro de la cámara, qué pasa en los álabes de la turbina, o en un compresor cuando hay un trabajo externo, qué sucede. Después tenemos otros casos de sistemas abiertos como válvulas de estrangulamiento, que puede ser una llave de agua
es una válvula de estrangulamiento. No sé si se acuerdan las llaves de mariposa, uno que va girando. Bueno, esa válvula de estrangulamiento, a medida que va girando, va aumentando su sección y va dejando permitir pasar mayor caudal. Entonces, bueno, podemos ver a determinada sección, determinada altura de un vástago, puede cambiar la velocidad o la presión o lo que sea. Y por último tenemos, por ejemplo, intercambiadores de calor, donde creo que en una clase supimos hablar algo de estos equipos, donde hay una transferencia de calor a través del caudal de una masa que está en contacto con otro fluido y van intercambiando energía uno con el otro. ¿Sí? Son los casos que vamos a estar viendo para sistemas abiertos. Para sistemas abiertos, a partir de la clase que viene, hoy lo que vamos a ver son un poco de transformación en compresores. No sé si pudieron ver en la UV. Yo ya cargué la guía que vamos a estar viendo esta semana, en la clase de hoy, perdón. ¿La tienen a mano? Sí, sí, Bueno, ahí están todos los ejercicios ya cargados de transformaciones de compresores. Vamos a empezar haciendo. A ver, lo que importante que ustedes tienen que tener en cuenta, ténganlo a mano, es las fórmulas que veníamos, que están bueno, en la guía que bajaron ahora, bueno, en la primera filmina, en primera hoja, ahí están las fórmulas que vamos a estar utilizando. Yo, como dije siempre, no pretendo que se las sepan de memoria, sino que sepan qué utilizar, ¿sí? El ejercicio número 27 de esta guía dice que un compresor reversible se comprime aire permanentemente desde un estado de entrada de 100 kilopascales y 300 grados Kelvin. Eso sería en su estado inicial, digamos, la admisión de aire a determinada presión, determinada temperatura. Y después expulsa ese aire o lo lleva hasta a una presión de salida de 900 kilopascales. Determinar el trabajo por unidad de masa. ¿Qué quiere decir por unidad de masa? ¿Recuerdan cuál es la unidad de energía? Bien, y si yo le digo que determine el trabajo por unidad de masa, ¿cuál va a ser la unidad de ese trabajo? Kilojoules sobre kilogramo, exactamente, ¿sí? Entonces cada vez que, digamos, acá no va a tener en cuenta la masa, sino que va a ser X cantidad de kilojoules por cada kilogramo de masa de aire que esté en el sistema. Bueno, y el ejercicio nos dice lo siguiente. Nos plantea 4 situaciones. Primero, un trabajo de circulación de compresión adiabático con un exponente de 1,4, un trabajo de circulación de una compresión politrópica con un exponente de 1,3, el trabajo de la compresión isotérmica y un trabajo de circulación de compresión ideal de 2 etapas con interenfriamiento y exponente politrópico de 1,3. Si lo vemos gráficamente, lo que está pidiendo el ejercicio es, primero, un trabajo de circulación adiabático que va a ser del punto 1 hasta el punto 2 y el exponente va a ser 1,4. La otra situación es un trabajo de circulación que va a ir desde el punto 1 hasta el punto 2'1, ¿sí? Que el exponente va a ser 1,3. Después voy a tener una compresión isotérmica, ¿sí? Que va a ser de 1 hasta 2 vamos a tomar una temperatura constante. Y al último me hice un trabajo de circulación de compresión en 2 etapas, con un exponente politrópico de 1,3. Va a ir de 1 hasta una etapa intermedia y después va a ser otra etapa entre una presión intermedia y P2, ¿sí? Entonces fíjense en las fórmulas que tienen y vamos calculando en cada uno de los puntos. Trabajo adiabático, politrópico, isotérmico, y después cuando lleguemos a la de 2 etapas, yo les digo cómo tenemos que plantear.
Tienen a mano ahí bueno, el listito de fórmulas, ¿no? El listado de fórmulas. El primero lo que vamos a hacer en la fórmula es usar 1,4. Tenemos, si es aire, bueno, van a necesitar la constante del aire. Búsquenla de ejercicios anteriores. ¿Qué otro dato le va a faltar o qué otro dato necesitan? No le va a hacer falta el volumen. Fíjense que la fórmula no les va a hacer falta el volumen. La fórmula puede estar expresada en términos de volumen o de presión. Ustedes tienen los datos de presión de entrada y tienen los datos de presión de salida. Tienen los dos datos de presiones, así que no les haría falta. Digamos, en este ejercicio lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que ver es un compresor que funcione con esta característica al hacer un trabajo adiabático, politrópico o esotérmico, ¿cuál necesita menor trabajo para obtener estos requerimientos de entrada y de salida? No, no. Eso no, tienen que usar, es gamma, para el primer ejercicio adiabático es gamma sobre gamma menos 1 por la constante por la temperatura 1 y entre paréntesis iba la relación de presiones elevado a la gamma menos 1 sobre gamma, todo eso menos 1. Esa es la fórmula que tienen que usar. Lo mismo cuando sea politrópico, en vez de utilizar gamma, van a utilizar el exponente politrópico. Después fíjense en los apuntes de Rosalem. Este ejercicio que estamos haciendo ahora está en la página 85. Ahí está el desarrollo de las fórmulas que estamos usando ahora. Y bueno, también está en los apuntes de Piana, que lo estuve viendo que ya les digo dónde está. Está en un PowerPoint también que colgó a él en la clase 4. Ahí está también lo que estamos hablando ahora. ¿Sí? Es decir, entonces, para el primer punto, ustedes ya tienen el exponente, que es 1,4. La constante es del aire, 0,287 kilojoules sobre kilogramos Kelvin. Tienen como dato la temperatura.
Milagro, a ver si, a ver, ya les escribo acá la fórmula. A ver, denme un segundo, vamos a buscarla si quieren en el apunte de Piana. Fíjense en el apunte del profe Piana, no sé si lo tienen a mano, pero hay un PowerPoint donde hace el desarrollo de cada una de estas fórmulas. Y donde yo digo está en la filmina 8 del PowerPoint del profe Piana, está justo la fórmula que yo les estoy diciendo de una compresión adiabática trabajo de circulación. Profe, ¿qué volumen hay que usar? No tienen que usar volumen, tienen los datos de presiones, no les hace falta el volumen. ¿Por qué quiero usar volumen? Porque ahí la fórmula no es P1 por B1 sobre gamma menos 1. No. ¿Qué fórmula estás viendo? Trabajo una de... Ah, ok. Compresión, ¿Ves ahí? Ahí dice P1 por B1. está bien, bueno, pero P1 por B1 no es igual a R por T1. Ah, bien. Acordate la ecuación de estado. Presión por volumen es igual a la masa por la constante por la temperatura. Como acá vamos a sacar la masa porque vamos a hacer la energía por unidad de masa, P1 por B1 es igual a la constante por la temperatura 1. Entonces en este caso que no tenés el volumen no te hace falta buscarlo. Voy a tener la constante, la conocés porque es aire, la temperatura es dato y tenés las dos presiones. Entonces directamente usás la fórmula. ¿Sí? ¿Cuánto valía el constante, profe? 0,287. Gracias. Bien, ¿queda claro acá qué fórmula usar? Sí, profe. Parece que sí, ¿no? Bueno, entonces ahora ustedes tienen ya tienen la temperatura que son 300 Kelvin y la relación de presiones va a ser la presión de salida, que eran 900 kilopascales, y la de entrada, que en este caso son 100 kilopascales. ¿Por qué tanto todos les dan resultados distintos? 268, 113. Fíjense ahí, hay algo. Bien, 263.
263. Ahí da, profe, 263 kilojoules sobre kilo. Sobre kilogramo, exactamente. Acá estoy, está bien, 100, está bien. Bueno, vamos a hacer lo mismo para una transformación politrópica de exponente 1,3. Exactamente, exactamente. Usamos el n, en vez del 1,4 usamos el 1,3. Bien, les tiene que dar 2,46. Y ahora de igual manera vamos a calcular la compresión en la isoterma. De igual manera vamos a calcular la compresión en la isoterma. Correcto, sí, porque son los datos que tenés, ¿sí? Si tuvieras volúmenes, usaríamos volumen, pero en este caso ya tenés la temperatura, sabes que es un isoterma. 189 da. A mí me da... Acá lo que en la isoterma, a ver, veamos ahí, 189, perdón. 189, ¿no? ¿Dijiste? Sí. O 89. No, 189. 189. Bien. Profe, ¿no deberían dar negativos los resultados? Nosotros, a ver, sabemos, si voy a invertir las presiones, sí, te va a dar negativo, ¿sí? Dijimos el otro día, por ejemplo, en el caso del isoterma te da 189, positivo. Pero vos sabés que por convención, al ser un compresor, vos sabés que es negativo.
¿sí? Pues ya sabes que es una compresión. Claro, lo deja definido con la palabra, digamos. Exactamente, sí. No hace falta que dé negativo. 189, bien. O sea, ustedes ya tienen que saber que cada vez que hablamos de un compresor, el trabajo que hace ese compresor es negativo. Digamos, pero es por el trabajo externo que recibe el compresor, ¿sí? Profe, ¿la temperatura que usamos es la 1? Sí, Bien. 300 Kelvin. Bien. Ahora, si ustedes tuvieran que sumar dos etapas a un trabajo politrópico, acá dice, cada etapa suma su trabajo para obtener un trabajo total. Lo único que deberíamos hacer es acá vamos a tomar 100 kilopascales, acá vamos a tomar 300 y acá tomamos 900, ¿sí? Si yo tengo que tomar un trabajo de un compresor en dos etapas, yo voy a tener que calcular un trabajo de un punto inicial a un punto intermedio y después sumar el trabajo que se genera desde este punto hasta este punto. Y sumo los dos trabajos. Trabajo 1 más el trabajo 2. Esa suma me va a dar a mí el trabajo total del compresor en sus dos etapas. O sea, simplemente, sí. No, no, a ver, vos tenés ese enfriamiento, a ver cómo dice el enunciado. A ver si te digo. Es un interenfriamiento. ¿Qué quiere decir un interenfriamiento? Es como si hicieras una pausa. No necesariamente vos vas a descender, ahí vas a cambiar de temperatura. Es como si hicieras una pausa y volvés y seguís por el mismo trabajo. Lo haces en dos etapas. Aparte, vos recordás que estás también en una politrópica. O sea, vos estás trabajando en dos temperaturas. Sí, pero no necesariamente Sí, profe, refiere a que lo enfrías al compresor. Sí, ahí en el gráfico se ve, digamos, que se ramifica, digamos, en el punto ese. O sea, como que claro, cambia la curva. cambia la curva, exactamente. Pero es como si hicieras una pausa y cambia las variables del compresor. Bueno, con los resultados que vimos recién, después lo hacen a ustedes al de dos etapas, ¿sí? Les tiene que dar 215. Ahora, viendo los resultados que obtuvieron en cada uno de los ítems, ¿cuál es el que necesita menor trabajo para obtener esa energía? La compresión isotérmica, que les daba 189, es el menor trabajo necesario para este compresor. Es decir, con el gráfico que estábamos viendo recién, vemos que cada vez que hacemos estos saltos de enfriamiento de dos etapas, de pasar de un estado a otro, requiere menor energía cuando es la temperatura constante. Fíjense que esto de que hablábamos, que recién un compañero decía, no hay un enfriamiento. Fíjense que al haber esas dos etapas, no voy a exigir tanto el compresor y no me voy a ir tanto de temperatura. Por ende, fíjense que después el segundo valor de energía o de trabajo es el de dos etapas.
porque después, si mal no recuerdo, el de adiabático era 2,63 y el politrópico 2,40, creo. ¿Sí? Entonces fíjense que, en primer lugar, el menor gasto energético está en un isoterma a temperatura constante. Después, si este trabajo lo genero en 2 etapas, ¿sí? De un punto hacia otro, un intraenfriamiento, y después vuelvo a generar otra etapa de compresión. Y después, bueno, ya se va con más energía necesaria o más trabajo el adiabático, ¿sí? Son los 3 resultados que obtuvimos con este ejercicio. Después, Profe, bueno, sí. una consulta. El punto intermedio, ¿usamos la mitad exacta o podemos usar algún valor X que elijamos dentro de esos dos puntos? No, acá yo les puse 100 al inicio, 300 este intermedio y 900 al final. Y si yo usara 400, ¿debería de dar similar o no? Sí, sí, fíjate cuánto te da. Bien, No sé si lo perfecto. hiciste así, pero sí te cambiaría, pero también sería menor que los otros valores. Bien, Ahí, profe, va a bien. dar igual, o sea, del punto 1 al 2 y del 2 al 2 primo da igual el trabajo. Es la misma Exactamente. relación. Es la misma relación por lo cual podrías hacer por 2, digamos, el trabajo. ¿Sí? Pero si quieren hacerlo, cambien el valor acá. Póngale, no sé, 400, 450, así les cambia la relación y van a tener otro valor distinto de este, pero menor que los otros dos. ¿Sí? En definitiva, acá sabemos que un compresor que tenga varias etapas, el trabajo total del mismo es la sumatoria de cada una de las etapas del compresor. Profe, siempre usando esto, el trabajo isotérmico, ¿no? No, en este caso era un trabajo politrópico. Bien, bien. ¿Sí? Este era un trabajo politrópico. Recordad que al ser un trabajo politrópico yo voy a tener una variación de temperatura. Voy a ir de una a otra. El isoterma no voy a tener variación de temperatura. Por supuesto que va a ser el que más va a rendir, pero bueno, eso no va a pasar. No va a pasar en la cámara del compresor. O sea que la fórmula que usamos es la primera. Exactamente. Con el exponente que nos plantea el ejercicio en este caso es de 1,3. Sí, 1,3. ¿Sí? Bien. Listo. Gracias, profe. Bueno, ya vamos a seguir haciendo más ejercicios de compresores. Vamos a ver las 2 etapas. Bueno, acá están los resultados que ustedes me fueron dictando. Vemos que el isotérmico era el menor. Después seguía el de 2 etapas. Después el politrópico y por último el adiabático. ¿Sí? Vamos a ver en la guía. Vamos a pasar a hacer otro ejercicio de compresor. Creo que la guía es el ejercicio número 30. Bueno, ¿qué dice el ejercicio? Se comprime aire de 8 litros de volumen y de presión de 1 kilogramo sobre centímetros cuadrados. Acá yo ya les pongo la transformación. Y una temperatura de 27 grados centígrados. Ahí nos está dando el punto inicial. Hasta el volumen de 1 litro y de presión de 13 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Determinar qué tipo de transformación se produce. Hicimos un ejemplo en la clase pasada con el ejercicio que estábamos viendo porque salió una consulta de cómo sabían qué tipo de transformación era. Bueno, acá vamos a hacer lo mismo. Con los datos que tenemos vamos a calcular el exponente adiabático. Perdón, el exponente adiabático. Vamos a calcular el exponente de la transformación. Eso nos va a determinar qué tipo de transformación es. Después con los datos que tenemos vamos a calcular la cantidad de masa, la temperatura final del sistema, o sea, la temperatura 2, la variación de energía interna de acuerdo a la transformación
que sea, digamos, de acuerdo al exponente que hayamos calculado, vamos a saber qué fórmula utilizar para variación de energía interna, y después calcular el trabajo termodinámico intercambiado con el medio. Siempre teniendo en cuenta qué transformación estamos hablando. O sea que el primer paso, no sé si se acuerdan, pero bueno, ¿cómo hicimos para calcular el exponente? ¿Se acuerdan cómo habíamos hecho la clase pasada? Sí, teníamos Aplicando logaritmo. que conocer el volumen 2 primero, me parece. Y después hacer lo de logaritmo, lo que hice. Compare. Tenemos el volumen, ¿eh? El 1. Tenemos los dos volúmenes, Ah, claro, tenemos los dos volúmenes y las dos presiones. O sea, con los dos volúmenes y las dos presiones, yo ya podía, con propiedad de logaritmos, ya podía, digamos, conocer el exponente. Sí, igualábamos las P por D y ahí hacíamos el despeje de X, ¿no? Exactamente, despeje de X. Hacíamos la relación. Y de acá bueno, despejábamos los volúmenes, aplicábamos propiedades de los logaritmos y podíamos obtener el valor de X. Bien, ahí Milagros, bueno, 1,23 le da el exponente, correcto. Entonces, estamos hablando de que estamos en una transformación politrópica de exponente 1,23. Entonces, eso ya nos permitiría a nosotros dibujar, el diagrama, ¿sí? Que sabemos que va a ser entre dos temperaturas, entre un punto inicial y un punto final, y acá el exponente va a ser igual a 1,23. ¿Sí? Acá voy a tener el estado 1, voy a tener el estado 2. ¿Por qué sé que acá está el 1? Porque según el enunciado yo arranco con 8 litros y comprimo hasta 1 litro. Entonces yo sé que mi transformación va hacia... Profe, ¿este exponente siempre lo calculamos así o hay otra forma? Si tuviésemos otros datos, o siempre es así. No, buena pregunta. Buena pregunta. Es para pensarla. Me acuerdo que a ver, me parece que siempre de la ecuación de estado, de ahí si no tener los volúmenes. No, que necesita los volúmenes. Va a necesitar los volúmenes. Me parece que con los datos que vos tengas, armando la ecuación de estado y vas a tener que ir despejando. Vas a tener que ir despejando. O buscando la variable que te falte para hacerlo por el camino más sencillo. O buscando, digamos, la fórmula donde vos plantees un exponente. Bien. Pero sí, es buena la pregunta.
Bueno, ya calcularon el exponente, ahora con los datos que tenemos vamos a calcular la masa, la temperatura, bueno, ya podemos avanzar, energía interna y trabajo. En este caso que les pide calcular la masa y después les pide calcular el trabajo, ya la unidad de trabajo no va a ser kilojoules sobre kilogramos, porque ustedes ya van a conocer la masa. Por ende, tienen que agregar a la fórmula de trabajo la masa para que solamente el trabajo nos quede en kilojoules. Bueno, para la masa ya tienen, bueno, plantean la ecuación de estado. La van a tener que aplicar ¿en qué punto? ¿En el 1 o en el 2? En el 1. En el 1, que es donde tengo todos los valores de las variables, ¿no? Tengo el volumen, tengo la presión, conozco la temperatura inicial, conozco, bueno, ya sé que es aire, así que la masa la voy a calcular desde el estado 1. Una vez que tenga la masa, ya voy a poder ir a calcular, aplicar la ecuación de estado en el punto 2 para poder despejar la temperatura final. Vayan relacionando también, ¿no? Porque después de una vez que tengo la masa, tengo la temperatura. La masa a mí me da 0,01. Fíjese que el volumen pasado a metros cúbicos es 0,008. No sé si ahí puede estar milagro o algún pasaje de unidades. Milagros era ese el error. Ok, bueno. Les decía, bueno, vayan relacionando que primero calculo la masa, después me voy al punto 2, aplico ecuación de estado. Para calcular la variación de energía interna, necesitaba yo de la masa, necesitaba de los dos valores de temperatura, así que ya puedo calcular esto. Y para el trabajo, bueno, con los datos que tengo, veamos la forma más fácil que les queda a ustedes para calcular, con presión o volumen o con la constante y temperatura, como vimos en el ejercicio recién. ¿Cuánto daba, profe, la masa? A mí me da 0,01. A mí me da 0,009. Bueno, Lo mismo. está bien. Sí, es lo mismo, es lo mismo. Después con la masa voy a calcular la ecuación de estado en el punto 2, así calculamos la temperatura final, siempre trabajando en Kelvin.
¿Pudieron llegar a la temperatura? ¿510? A mí me da 59 puede ser, profe. 459. Juan Cruz, fíjate que ya por lo menos somos dos que nos da 459. Sí, 459 va. Ahí fíjense si Juan Cruz, si te dio 510, fíjate, revisar algunos valores. Bueno, la variación de energía interna, recuerden que es la masa por el CB, por el delta T. Ya calculando la temperatura final menos la inicial, ya pueden calcular esta variación de energía. Vamos con variación de energía ahora y después vamos con el trabajo. No me da, profe, a mí me da 487 ahora. ¿Cuánto te da la presión 2? La presión 2, 1317,16 Bien, kilopascales. está bien. El volumen, 0,01. 0,001. Sí. 0,287 la constante y Sí. 0,009 la masa. Está bien, pues bueno, ahí. Yo lo usé 0,01 a la masa y me da 459. Con 0,9 sí, ahí puede haber una pequeña diferencia. Debe ser eso. Bueno. ¿1,14 da la variación de energía? La variación sí, va a 1,14, la variación de energía. La presión 2, ahí les anoto. Bueno, y el trabajo, como hicimos recién, nada más que vamos a agregarle la masa, porque la conocemos, porque es dato. Es dato. La pudimos calcular, así que no hace falta que el trabajo esté kilojoules sobre kilogramo. Profe, para el trabajo usamos compresión isotérmica o diabática. ¿De qué transformación estamos hablando? Y para mí sería una diabática porque hay dos temperaturas, Pero no es adiabática, ¿no? es una politrópica. Ajá. Sí, pues tu exponente es 1,23, es una politrópica. Sí. Ah, Si fuera claro, no llega a 1,4, 1,4. Sí. si es 1,4, sí es una diabática.
Ujú. ¿Qué temperatura usamos para el trabajo? Temperatura 1, temperatura inicial. Recordá desde dónde arranca tu trabajo. ¿Cuánto les da el trabajo? ¿Alguno pudo? Sí. Ahí, Tomás, a mí me da 2,13. Capaz que es por la masa, no sé cuánto estarás usando de la masa, quizás estás usando 0,09. ¿Hace falta usar sí o sí la masa, profe? En realidad, no. La unidad vos te va a dar kilojoules sobre kilogramos. En realidad, esa unidad kilojoules sobre kilogramos significa es X cantidad de kilojoules por cada kilogramo de masa. Ahora, si la conoces a la masa de ese sistema, de ese compresor, y va a ser muy más preciso. Son X cantidad de kilojoules. Claro, bien. O sea, pero digamos, si no lo utilizás, no es que está mal, digamos. No es que está mal, sino que la tenés que referenciar a la masa que está en juego dentro del sistema. ¿Cuánto es el resultado, profe, del trabajo? El trabajo es 2,13 nada más. Y variación de energía interna. Variación de energía interna nos daba 1,14. 1,14. Bien, nos queda solamente el trabajo termodinámico. Que yo No sé por recién qué me ahí- da 0,52 el trabajo termodinámico. No sé qué estoy haciendo mal. No, perdón, quizás yo los confundí, por eso me fui a buscar una fórmula. Recién lo que nosotros hicimos fue un trabajo de circulación, que usábamos la fórmula que era gamma menos 1 sobre gamma. Ahora estamos buscando un trabajo termodinámico, ¿sí? Que no es lo mismo. No sé si puedo haber llegado a confundir o están usando la fórmula que corresponde. No sé si ahí logran ver la No, pantalla de... yo lo hice como el anterior. No se Claro, ve la pantalla, se ve bueno, el ahí ejercicio. vamos. Sí, para vos. Ahí está. Fíjense en el apunte, no sé si ahí están viendo el apunte.
Bueno, la guía que yo cargué, ahí está, trabajo termodinámico de compresión, ¿sí? Que es esta la fórmula. Es distinto, fíjese dónde está el gráfico dibujado, ¿sí? Pero hay de una diabática, profe. ¿Cómo? Y bueno, pero Este. ahí está, Ah, claro. bien. La diferencia entre una diabática y una politrópica Sí, es el exponente. Exponente. ¿Sí? Bien. Es el exponente. Fíjense que acá estoy dibujando todos los trabajos termodinámicos. No es lo mismo que hicimos recién cuando hablábamos de trabajo de circulación. Recuerden que el trabajo de circulación, los gráficos iban hacia la recta de las presiones, ¿sí? Por eso por ahí me quedé pensando con lo que les dije recién, que esto es lo que estábamos usando recién. ¿Cuánto va, profe? El trabajo a mí me da 2,13. Así que bueno, ojo con esto, cuando hablamos de trabajo de circulación y trabajo termodinámico, ¿sí? Son dos cosas distintas, dos fórmulas distintas. Profe, ¿y el exponente A ese sería también el 1,23? No, el exponente ahí en la fórmula o dónde? Sí, en la fórmula, sí, sí. Porque ahí. No, el A lo que ahí hizo, resumió el gamma sobre gamma menos 1. O sea, esa ecuación, el resultado de esa ecuación lo nombra A, ¿sí? Para no Claro. escribir gamma sobre gamma. Perfecto. Listo. A 36 me dio a mí, profe. Bueno, debe ser alguna, ¿qué puede ser? Algunas unidades, algunas decimales que estemos usando distinto quizás. La masa, ¿cuánto están usando la masa? ¿0,09 o 0,01? 0,01. La constante 0,287, 300 Kelvin. Y el exponente es 0,23 dividido en 1,23. Es el exponente de la ecuación. ¿Cómo ahí, profe? Esa parte no entendí. A ver, ahí. ¿Usaste presión y volumen o constante y temperatura? Utilicé la masa, la constante y la temperatura. Bien, está correcto. Eso está bien. Después acá es 1,23 menos 1. La relación de presiones son los 1317 dividido en 101,32. Y el exponente es Y el 0,20. exponente 1,23 menos 1 sobre 1,23. No, arriba, este A es, vamos a buscar acá, es n menos 1 sobre n, este exponente. Claro, profe, lo que dijo, digamos, me parece. Es 1,23 ¿Cómo? menos Profe, 1. ¿y es P1 por B2 o B1? B1. No, Sí. P1, B1. Estamos usando el punto 1 Sí. acá. P1 Bien, por bien. B1, porque a este valor vos lo podés reemplazar por R y T1. Claro. Perfecto. Acá sí es presión 2 sobre presión 1, y el exponente es n menos 1 sobre n, o gamma menos 1 sobre gamma. ¿Sí? Lo que quieras. Debería ser lo mismo. Vamos a aclarar acá. Ese A que está en la fórmula es n menos 1 sobre n. ¿Sí? O gamma menos 1 sobre gamma.
¿Cuánto dijo que daba, profe? 2,13. A mí me da 2,16. Yo no usé la masa. Me da kilojoule. ¿Y con qué simplifica la constante? Perdón, kilojoule sobre kilogramos me da. ¿Y cuánto te da? No usé la constante, usé presión 1 por volumen 1. Claro, bueno, está bien, llega a lo mismo. A mí me da, usando la masa, sí. Claro, usando la masa, a mí me da 2,13 kilojoules, ¿sí? Acá, si yo uso la masa, tengo que usar la constante para poder simplificar, ¿sí? Claro, sí, tiene razón. Si vos no usás la masa y usás P1 y B1, fíjate qué unidades tenés, porque si no te va a dar... Claro, termina dando kilojoule ahí también. Claro, exactamente. Acá en este caso te va a dar kilojoules también. Bien, gracias. A mí, profe, me da 2,3 usando la masa. Claro, el mismo valor que me da a mí, 2,36. Y recién lo revisé y están todos los números bien. A ver, usaron el masa 0,01, 0,287, 300 Kelvin. Eso está dividido en 0,23. Y después lo que está en corchete es las presiones, que es 1317,16, dividido en 101,3. Y el exponente es 0,23 dividido en 1,23. Todo eso menos 1, ¿no? Sí, igual, profe. Bueno, lo reviso yo, capaz que a mí me dio, capaz que yo me equivoqué, ¿no? Pero bueno, a ver, vamos, después lo reviso, pero no tengo una calculadora a mano. No sé los demás de la clase, ¿cómo le está dando? A mí me dio 2,07. Bueno, debe ser algunos decimales o algo, deberíamos estar más cerca, che, pero bueno. Yo quiero que quede claro la fórmula que utilizamos. Después reviso los valores. Con la masa también me da 2,3. 2,3. Sí. Bueno, lo reviso. No, a mí me dio 2,13, pero bueno, los reviso, quizás yo también le puedo haber errado de calculadora. A mí 2,16, profe, de la otra forma. Ok. Bueno, son unos decimales más, decimales menos. Lo importante es que sepan qué fórmula utilizar, que diferencien un trabajo de circulación de un trabajo termodinámico. No es la misma fórmula que usamos en el ejercicio anterior, esta es otra fórmula. Recién les mostré un poco ahí los gráficos, las áreas sombreadas, digamos, de cada uno de los trabajos. Después revisamos si es 2,13 o 2,3 o 2,6. La verdad que no era el objetivo final, pero debe ser algún decimal o algún dedito en la calculadora. No me preocupa mucho eso. Después, bueno, en la guía les dejo más ejercicios de compresores para que vayan practicando si es una transformación isotérmica, si es una politrópica o adiabática. Las fórmulas que van a utilizar en esta guía son las que utilizamos en los dos ejercicios de recién, que es para un trabajo de circulación o un trabajo termodinámico. Si no hay otro más para calcular las transformaciones en compresores. Así que ustedes con esto que vimos hoy podrían hacer los ejercicios que restan. El miércoles que viene yo no me conecto. Nos vemos al miércoles siguiente ya para empezar con sistemas abiertos, que seguramente empezamos con toberas y difusores, ¿sí? Estaría bueno que para la clase que viene tengan presente la primera formulita que yo les escribí en el día de hoy, donde sumábamos el calor por un lado, más la energía interna, más presión y volumen, más la energía cinética y potencial de entrada, e igual a la salida, que era el trabajo, la energía interna, presión, volumen, cinética y potencial, ¿sí? Hagan un repaso ahí si quieren de dónde viene eso.
para entender lo que vamos a estar viendo en la clase que viene, ¿sí? Así que bueno, cualquier duda, estamos por mail. Y bueno, vamos avanzando con esto y ya avanzamos con el último, ya la clase que viene, la que nos volvamos a ver, ya estamos con el último tema de la unidad, de la primera parte de la materia para tomar el parcial, ¿no? Así que bueno, con esto terminamos el día de hoy. Me quedo unos minutitos más para alguna consulta o duda y bueno, que tengan buena semana. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profe, nos vemos. Nos vemos, hasta luego.